Buenas noches, vamos a comenzar en esta hora nuestro tiempo de discipulado, continuando con el tema del Espíritu Santo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Por ahí ya vi a mi mamá también. Vamos a empezar con una oración, por favor. Padre bendito Dios, damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos permites llegar a esta hora, a este momento, y sabiendo que tú estás con nosotros, que tú nos cuidas, nos proteges, nos provees. Y gracias porque está aquí tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo en ese momento nos guíe a toda la verdad. Sean ministrados nuestra alma, nuestro espíritu a través de tu Espíritu, y que nos traiga revelación las verdades que vienen en tu Escritura, en tu palabra, para vida de nosotros. Señor Jesús, exáltate tú en ese tiempo, y que todo impedimento y todo distractor sea detenido, sea estorbado, y que toda honra y gloria sea dada a ti. Amén. Muy bien. Continuando con lo que vimos la semana pasada, estamos hablando del Espíritu Santo y nos quedamos en cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifestó, y no es otro espíritu el que haya cambiado con el Nuevo Testamento, es el mismo espíritu, la misma esencia, la misma persona, pero se manifestó en espíritus. En el Antiguo Testamento, recordemos que lo hizo de forma no permanente como hoy lo hace, sino de forma temporal, de manera que se manifestaba a alguien para un fin específico y después se lo dejaba, ¿no? Por poner el término así, pero no porque no tuviera el poder ni la autoridad ni la manifestación, sino porque no era el tiempo de su manifestación en la tierra. Recordemos que en el Antiguo Testamento la manifestación es directamente del Padre Celestial de Yahweh hacia la humanidad, y ahora vamos a ver, y después vino la manifestación del Hijo en la vida de nuestro Señor Jesús, y después vino la manifestación del Espíritu Santo a partir de Hechos. Después de la ascensión del Señor Jesús viene la manifestación del Espíritu, pero sí tenemos que ver que el Espíritu Santo se manifestó y estuvo en la vida de nuestro Señor Jesús, de Yeshua. El Espíritu Santo participó desde la encarnación, ministerio, poder, obediencia y resurrección de Jesús, de nuestro Señor. Él estuvo en toda la vida de nuestro Maestro. Y el Espíritu Santo es la fuerza divina que capacita a nuestro Señor para cumplir la misión mesiánica. Recordemos que en Lucas se refiere a cómo el Señor, leyendo en una sinagoga la escritura que tocaba ese día, toca abrir en el tema de Isaías, y él dice, respecto a las palabras de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre de mí. Y vino ahí a confirmar, no estaba haciendo una lectura, no fue casualidad, vino a hacer la confirmación para todas las personas que el Espíritu del Señor estaba sobre Yeshua, sobre el Señor Jesús. Y entonces vamos a revisar cómo es esto. En Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, a quien está hablando María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde su concepción, desde que la mujer que era virgen, que era María, viene a quedar literalmente embarazada por el Espíritu Santo. Desde ahí viene la manifestación del Espíritu en la vida de nuestro Señor Jesús. Recordemos esto, la vida de una persona al día de hoy, un ser humano, no empieza desde que nace. La vida de un ser humano empieza desde la concepción, de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Si el mundo dice que no, que hasta los 3 meses, que no. Nosotros sabemos que desde ese momento, porque la Escritura dice en Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. O sea que desde la formación del feto ya había conciencia y revelación del Padre para con todo
ser humano que es concebido. Desde ahí empezó la vida de nuestro Señor Jesús, desde el momento de la concepción. Mateo 90 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto es, el Espíritu Santo le dijo, José, ella no te engañó, ella no estuvo con otro hombre. Lo que ella está concibiendo en su vientre es por obra del Espíritu Santo. Así que no hay pecado que perseguir, no hay delito que se haya cometido. Ella se ha conservado limpia y pura para el matrimonio, y lo que en ella fue engendrado es por el Espíritu Santo. Después vemos Jesús nace, crece, a los 30 años empieza su ministerio, y lo primero que para iniciar su ministerio fue bautizarse. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después de ser que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús no pudo haber iniciado su ministerio si no es cumpliendo el tema de bautizo que vino por Juan Bautista primero, y que esto que era una manifestación pública de la conversión del hombre hacia los propósitos, planes y mandamientos del Padre Eterno. Recordemos que hoy el bautismo, no me voy a meter en eso, hay un contexto espiritual, sí, pero principalmente es la manifestación pública de tu conversión al Señor Jesús, del reconocimiento del plan divino sobre tu vida y el nuevo ser que ahora somos en Cristo Jesús. El Señor Jesús tenía que cumplir esto porque Juan fue mandado, recordemos, para preparar camino y para dejar en claro que lo que estaba compartiendo Juan era de parte del Padre y que Jesús venía en esa línea de cumplimiento de las profecías y de la ley, es que él tenía que ser bautizado, y después del bautizo viene a ser confirmado por el Espíritu Santo y la voz del Eterno diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, este es mi Hijo amado que está haciendo a lo que fue a la tierra, por lo cual se hizo humano, hombre como todos nosotros. Citando Isaías, en Lucas 4, 18, 19, lo que les decía hace un momento, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Recordemos, y ya lo habíamos comentado, que los ungimientos en el Antiguo Testamento eran solamente para reyes y sacerdotes o profetas. Esto es, con un plan divino. Y veíamos cómo persona que era ungida, en ese momento el Espíritu venía sobre él. Cuando Saúl fue ungido como rey, el Espíritu vino sobre él para ser rey. Cuando él desobedeció lo que tenía que hacer, dice claramente la palabra que el Espíritu se apartó de él y era atormentado por un espíritu maligno, y por eso tenía que venir David a tocar el arpa para traerle paz a su alma. ¿Pero por qué? Porque ya no estaba el Espíritu de Dios sobre él. El propósito por el cual había sido ungido había sido roto por su desobediencia. El Señor Jesús fue ungido por el Espíritu, esto es, escogido, confirmado su llamamiento para manifestación al todo ser humano que en ese momento estaba alrededor de él y fuera conocido como el profeta, el Mesías prometido y profetizado en el Antiguo Testamento. Y sabemos este pasaje que dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es esto que estaba diciendo el Señor Jesús? Él no vino a recibir un título, sino vino a hacer un servicio, un ministerio. Si te das cuenta,
Todas son acciones a hacer, no títulos a recibir, sino acciones a desarrollar. Esto es, el Espíritu Santo vino a confirmar su ministerio. De hecho, ese pasaje de Lucas 4:18 es un pasaje que está muy al principio del ministerio del Señor Jesús. Si tú lees en Lucas y siguiendo un orden cronológico, habla Lucas de su promesa de nacimiento, de su nacimiento, de la preparación del camino de parte de Juan, de su bautismo, de su tentación, y casi enseguida viene esta parte de la confirmación de su ministerio a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca estuvo alejado del Señor Jesús, sino el Señor Jesús pudo cumplir su obra porque el Espíritu estaba sobre él, como en el Antiguo Testamento, reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos. Y qué casualidad, ¿no? En los 3 títulos por los cuales eran ungidos, el Señor Jesús lo cumplía y los tenía. Sacerdote, el sumo sacerdote que Él es, ofreciendo el sacrificio por nosotros, como rey y como profeta. Recordemos que el Señor Jesús manifiesta los 5 ministerios en Él mismo, y por eso es que cuando Él ascendió, Él los impartió a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaba sobre el Señor Jesús. Y de hecho toda obra o manifestación milagrosa que Él hizo fue por el Espíritu Santo. En Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y Él deja claro, a ver, no es un poder externo, no es que esté utilizando mi divinidad para hacer esto, sino por el Espíritu Santo que obra en nosotros. ¿Qué significa esto? Recordemos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios en su divinidad, pero no se aprovechó de su condición divina para cumplir como hombre. Él cumplió como hombre todos los mandamientos y la ley sin pecar por el Espíritu Santo en él. Vamos a trasladarlo a nosotros. Hoy el Espíritu Santo obra en nosotros para guiarnos a toda verdad. Nosotros hoy no podríamos caminar en santidad, en fe, en los frutos del Espíritu Santo, si no fuera por el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús, recuerden que Él padeció y sufrió como nosotros, pero por su Espíritu es que Él se mantuvo obediente. De hecho, el Espíritu Santo le vino a traer conciencia de obediencia para cumplir la obra. Y esto no es algo ajeno para nosotros. El Espíritu Santo actúa de la misma forma en nosotros. Veamos esto y lo vamos a ver más adelante. Y de hecho ya dimos todo un estudio sobre los dones. La capacitación que recibimos de lo celestial y divino viene a través del Espíritu Santo que obra en nosotros. No por mano humana, sino por el Espíritu Santo. Y recordemos que los dones del Espíritu son para edificación del cuerpo de Cristo, no para nuestro uso, porque Él lo imparte a nosotros conforme Él quiere. Eso, recuerdan todo un estudio sobre los dones, pero es el Espíritu Santo obrando y manifestándose en el Señor Jesús. De hecho, en Lucas 4:1 y 14 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, y este pasaje viene después de la tentación, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto fue después del bautismo, para ser llevado al desierto para ser tentado. Y en el verso 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Antes de la tentación y después de la tentación, el Espíritu Santo confirmó su llamamiento. En su resurrección, Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué Espíritu? Ahí Espíritu está con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Dice: si aquel que lo levantó de los muertos mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también por sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
¿Por quién somos vivificados hoy? Por el Espíritu Santo. Recordemos que nosotros recibimos la obra del Señor Jesús y su vida es vertida en nosotros a través del Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad con V mayúscula. Esto es verdad, que es nuestro Señor Jesús. La dependencia de nuestro Señor Jesús del Espíritu, a pesar de ser Dios, muestra el modelo para que los creyentes dependamos de Él en nuestra propia vida. Lo que les comentaba hace un momento. Si Él dependía del Espíritu Santo, nosotros dependemos hoy del Espíritu Santo. Él nos guía, nos exhorta, nos alienta, nos consuela, etcétera. Nos guía día a día para esto. Y con esto que acabamos de ver, tienes el fundamento y los argumentos para si alguien te viene a decir, no, Jesús actuó como Dios. No a través del Espíritu Santo. Lo que acabamos de ver demuestra que tienes el fundamento para entonces decir, no, espérame. La Escritura dice que Jesús, el Espíritu Santo estaba sobre el Señor Jesús. Y si Él hacía, era por el Espíritu. Era guiado por el Espíritu. Entonces, bueno, con esto queda esto. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, no era algo extraño ni escondido, los mismos discípulos lo sabían. Y por eso aquí en Hechos 10 se declara, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús no pudo haberlo hecho si no era por el Espíritu obrando en él. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? La obediencia que pudo el Señor Jesús manifestar, el autor de Hebreos nos dice, fue por el Espíritu Santo. ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hoy, si tú quieres tener entendimiento, limpiar tu conciencia y caminar en santidad, es por la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. No es por nuestras fuerzas, recordemos. Si tú lo has intentado en tus fuerzas, ¿cuántas veces has fallado? En tus buenas intenciones. Pero el Espíritu Santo es el que nos enseña cómo lidiar día tras día. Recordemos que dice la Escritura, aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. ¿Y cómo completa la obra el Padre a través del Señor Jesús en nosotros? Por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Y me resulta asombroso que la gente, haya personas que piensen que el Espíritu Santo es una fuerza. No. Si te das cuenta, tiene que ser forzosamente una persona para que pueda actuar en nosotros, para que tenga voluntad, pensamientos y decisión sobre nuestras vidas para decirnos esto sí, esto no. Por acá haz y esto no hagas. Ese es el Espíritu Santo. Y de hecho Jesús, nuestro Señor Jesús, no hacía nada si no era porque el Padre le decía cómo, a través del Espíritu Santo. Si tú quieres hoy caminar de esta manera, tenemos que aprender a buscar la guianza y la manifestación del Espíritu Santo. Ayer tenía la oportunidad de platicar a una persona y dentro de lo que platicamos le decía, mira, es una persona muy nueva, ¿no? Ovejita. Y yo le decía, mi preocupación con ella era que le decía, es que ya llevas X tiempo congregándote en X lugar, no diré dónde, pero le decía, oye, mi preocupación contigo es que no te han alimentado, no te han dado los fundamentos de crecimiento. Se están enfocando en darte activismo, pero no madurez y fundamento para crecer. Y lo primero que necesitas aprender es aprender a escuchar la voz de Dios manifestada a través del Espíritu Santo en tu vida. Ya estás sellada por el Espíritu, pero ahora tienes que hacer que el Espíritu empiece a guiar tu vida. ¿Y cómo? Reconociendo su voz, su caminar,
Tenemos que aprender a identificar cuál es nuestra voz, la voz del mundo, la voz de Satanás y la voz del Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la que más nos puede confundir? Nuestra propia voz. Porque a veces creemos, por satisfacer nuestra conciencia, nuestra voluntad o nuestras necesidades, creemos que es la voz de Dios y es nuestra propia voz. Tenemos que aprender a diferenciar esas voces, porque una voz del mundo o del Satanás o del enemigo puede ser fácilmente detectable por una persona madura porque te lleva a maldad, ¿no? La voz del Espíritu tiene que hablar a nuestro espíritu para guiarnos a toda verdad. Y la voz del Espíritu tiene que ser más fuerte, más audible, más obedecida que nuestra propia voz. Entonces ayer hablaba con esta persona y le decía, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Leyendo la Escritura, teniendo un tiempo devocional. O date cuenta, cuando tú te empiezas a enfriar, te empieza a ser más difícil escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirte. Y si más te alejas, inclusive el Espíritu Santo se aleja porque es entristecido a causa de nuestro pecado y de nuestra falta de comunicación con Él. Entonces es necesario que día tras día caminemos con el Espíritu, así como nuestro Señor Jesús caminaba a diario con el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. La obra del Espíritu Santo en la iglesia, ¿cuál es? Y eso lo vimos un poquito en dones espirituales. La obra del Espíritu Santo es construir, unir, guiar, santificar y capacitar al cuerpo de Cristo, al cuerpo del Señor Jesús, que es la iglesia. La morada del Espíritu Santo somos nosotros, los creyentes. Es nuestra fuente de autoridad y poder para lo que tenemos que hacer y para reverenciarlo. No podemos vivir fuera del cuerpo de Cristo. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy la vid y usted es el pámpano. Yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Y dice, separados de mí nada podéis hacer. Bueno, si vamos a estar pegados, es el Espíritu Santo que nos enseña cómo crecer en Él. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, hablando del Señor Jesús. Pero el Espíritu Santo es el que viene a obrar, a aterrizar en el cuerpo de Cristo estos dones ministeriales que el Hijo dio a los hombres, a todos nosotros. ¿Quién nos capacita? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza vivificante en la iglesia, congregando a los creyentes, empoderando, dándonos la fuerza, el poder para el servicio y guiándonos a la verdad. Toda manifestación espiritual en la iglesia es por el Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay de otra forma. Es a través del Espíritu Santo. De hecho, recordemos, los dones espirituales son para la edificación del cuerpo. No los podemos utilizar para nuestra conveniencia, para nuestro fin o para nuestras ganancias. Son para la edificación. Y recordamos, si recuerdas rápido, los dones, veíamos cada don cómo actúa, cómo se manifiesta para el cuerpo. Inclusive algunos dones podría ser difíciles ocuparlos fuera del cuerpo. No habría manera. Hay que estar unidos al cuerpo. Y el Espíritu Santo se manifestó desde la misma fundación de la iglesia primitiva. En Hechos 2:1-4 leemos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es el Pentecostés? El derramamiento del Espíritu Santo, la promesa cumplida que el Señor dijo,
les enviaré un consolador. Y bueno, pues vino en el Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y si te das cuenta, en este pasaje viene a manifestarse algunos atributos y cualidades propias del Padre, esos atributos no comunicables. Y uno es, y a mí me gusta mucho pensar en esto, su plenitud. Él no hace las cosas a medias ni llena las cosas a medias. Dice que el cual llenó toda es la llenura del Espíritu Santo. Esa responsabilidad de nosotros. Día tras día ser llenados del Espíritu. No podemos andar vacíos. No podemos andar a medias. No podemos andar con un vaso medio vacío. Es como un auto. ¿Cuál es lo más conveniente de un auto? Tener el tanque lleno, ¿no? Si haces un viaje, sería imprudente salir de viaje con el tanque medio vacío. ¿Qué haces cuando sales de viaje? Lo llenas. Y cada cierta distancia vas viendo el tanque y en cuanto ves que le hace falta, tienes que detenerte en una gasolinería y volver a llenar el tanque. De hecho, la recomendación de fábrica es que no circules con la reserva del tanque de común, que sea tu hábito con frecuente. De hecho, te dicen, déjalo para una emergencia. El auto no está diseñado para trabajar siempre en la reserva. ¿Por qué el hombre sí tendría que hacerlo? Nosotros no estamos diseñados, no fuimos hechos de creación, de origen, digamos, ni cuando el Espíritu Santo vino a nosotros para andar vacíos. En cualquier momento nos podemos desvielar, si lo quieres ver así, espiritualmente. En cualquier momento, si no estamos llenos, somos presa fácil de caer en tentación y pecado si no nos llenamos. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Teniendo una relación con Él. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo desde el Pentecostés? La formación primera, el derramamiento que vino a dar pie a lo que se le conoce como la iglesia primitiva. No puede haber iglesia si no hubiera habido derramamiento del Espíritu Santo. ¿Quién les iba a guiar y a enseñar? Tenía que venir el Espíritu Santo. Y recordemos que la promesa del Señor Jesús es: vendrá un Consolador y éste los guiará a toda verdad. ¿Qué es lo que hace también el Espíritu Santo en la iglesia? La unidad y la edificación. Un solo espíritu. Efesios 4, 3 y 4 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu. ¿Cómo fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? El Espíritu Santo pone la unidad en paz. De hecho, ¿y qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Cuidar, ser diligentes, ser avisados en mantener esa unidad. ¿Cuántas veces te has topado? Y es algo que aquí en la casa hemos estado platicando y buscando. La unidad familiar no se da por arte de magia. La unidad familiar deberá ser algo de continuo permanente. La unidad familiar se da por lazos sanguíneos, pero es nuestra responsabilidad mantener esa unidad. Y de hecho, hablaba hace un tiempo con mi madre y le decía: nosotros tenemos que provocar la unidad en la familia. No es algo que se dé por naturalidad. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Es algo que nosotros tenemos que buscar si el Espíritu está en nosotros. Es el mismo Espíritu el que obra en todos. Todos debemos de tender a la unidad. Si tú en el cuerpo de Cristo, si tú en tu familia, si tú en tu círculo cercano ves
que hay división y hay contienda, y Pablo lo expresa y lo manifiesta en 1 Corintios, tienes que tú provocar la unidad. De hecho, estamos llamados a ser pacificadores. Las bienaventuradas dicen, bienaventurados son los pacificadores, y el pacificador es el que, no el pasivo, y el que hace ojo, se hace de la vista gorda cuando hay una visión. El pacificador es el que le dice, oye, aquí hay un problema, vengan las partes y no nos vamos a levantar aquí hasta que lleguemos a un acuerdo y todos estén en paz. No es en contienda ni en disputa, sino en conciliación y entendimiento, poner la paz. Y esta intención de la unidad y poner la paz es por el Espíritu Santo. De hecho, si nos decimos hijos del Padre, si decimos que el Señor Jesús habita en nosotros, Yeshua, y si decimos que el Espíritu mora en nosotros, es imposible, no hay forma de que vivas en división ni en contienda, porque entonces el Espíritu no mora en ti. El Espíritu trae la unidad y nosotros tenemos que procurarla. 1 Corintios 12:13, lo que le decía Pablo hablando sobre esto, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Recordemos que en la iglesia de Corinto había cierta disputa y contiendas y divisiones, y que yo soy de uno, yo soy del otro, y que aquellos pecadores, yo soy más espiritual y ustedes no. Todos tenemos dones y mi don es más grande que el tuyo, y cosas de estas había en Corinto. Y entonces Pablo les da una cátedra al respecto. De hecho, Primera de Corintios en realidad es una segunda carta. Hubo una anterior que no hay registro, no hay evidencia, pero sí se habla sobre ella en la primera carta de Corintios. Y la segunda carta viene a ser una cuarta. O sea, hay 2 cartas más ahí a los Corintios. Y cuando Pablo escribe esta primera carta, que es la segunda, históricamente por lo que escribe, él les dice, oigan, ya les había hablado al respecto sobre esto, y siguen en contiendas. Y por más dones que tengan, si no hay unidad en amor, por eso 1 Corintios 13, dice, tú podrás ser muy espiritual, sí, tú podrás, pero si no hay amor, de nada sirve. Y este amor, esta descripción de amor, la hemos venido a aterrizar muy comúnmente a la relación en pareja, pero en realidad se refiere a todo tipo de amor en unidad que se pueda dar. Si no hay unidad en el espíritu, y por eso dice aquí, no hay varios espíritus. No hay un espíritu para los griegos y otro para los judíos. No hay un espíritu para ustedes que son de Corinto y otro para los que son de Jerusalén. No hay uno para esclavos y para libres. Es el mismo espíritu. Porque recordemos que en aquel tiempo, en las ciudades griegas como es la de Corinto, era muy común la esclavitud. Y había esclavos que eran convertidos, se habían hecho creyentes. Y Pablo les dice, oigan, espérense, no porque ustedes sean libres y ellos esclavos de oficio o de tipo de vida, es que el Espíritu obra diferente en ustedes. No, es el mismo Espíritu. Estamos llamados a la unidad y esto lo provoca el Espíritu Santo. También el Espíritu está en la iglesia para edificación y guía. Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En quién? En el Espíritu. Voy a tratar de ejemplificar. ¿Sabes qué es el Espíritu? Si nosotros fuéramos ladrillos, el Espíritu Santo es la junta entre nosotros, ¿no? La mezcla que hay, valga la ejemplificación. El Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos, el que nos edifica. Hay una película, ¿cuál fue? Ghost, creo que La Sombra del Amor, que el chavo es un arquitecto y en una de sus presentaciones dice, él es maestro y da clases de arquitectura, dice y les enseña a los alumnos un ladrillo. Dicen, miren, ese es un ladrillo y sirve para edificar.
Pero si no juntamos muchos ladrillos de una forma correcta, el ladrillo viene a ser un instrumento inútil. Pero juntos, los ladrillos vienen a ser edificaciones grandes. Y empieza a dar imágenes en la pantalla, en su presentación, y les empieza a mostrar edificaciones grandes cuando hay ladrillos unidos. Yo estudié arquitectura, como algunos saben, y en una salida que tuve en la universidad, nos llevaron a un pueblo ahí por Michoacán, no recuerdo el nombre, pero en esa región es muy acostumbrado a hacer ladrillo rojo, ¿no? Bueno, es conocido como ladrillo rojo, ¿no? Y hay una iglesia en particular, hay muchas edificaciones, pero hay en particular una iglesia que no tiene columnas de concreto, todo está hecho con ladrillo rojo. Y el arquitecto que hizo esta edificación hizo arcos dentro de la iglesia, ya ven que es común los arcos en las iglesias y las cúpulas de solo ladrillo. Así es, valga la comparativa, así es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Si nosotros fuéramos ladrillos, Él viene a hacer de nosotros una edificación cuando trabajamos en unidad y somos edificados en Él, para morada del Padre, para que Él habite en nosotros. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No puede ser posible que el Espíritu Santo viniera con un evangelio, con una prédica, con una enseñanza diferente a la del Señor Jesús. De hecho, dice, por eso les dejo un consolador que los seguirá guiando en lo que yo los he enseñado, y Él los hablará lo que el Padre le revele, como yo, dice el Señor Jesús, hablo lo que el Padre me dice, que les diga, que les muestre, que les enseñe. Eso es el Espíritu Santo, edificación y guía dentro de la iglesia. ¿Qué más hace? La distribución de dones. 1 Corintios 12, 7 al 11 dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, y estos provechos es para su bien, para su edificación, para su crecimiento y madurez. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. No que haya un espíritu para cada don, no, dice, el mismo Espíritu da diferentes dones. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Escuchaba a alguien y yo también lo compartí en su momento confirmando esto de los dones. Los dones espirituales son repartidos por el Espíritu Santo, y yo sí creo que tienen que ver la forma de personalidad y carácter que cada persona tiene. Para ser un profeta, por ejemplo, como en el Antiguo Testamento, no podía ser alguien de un carácter débil. Tenía que ser alguien de un carácter fuerte, firme, ¿no? Hasta cierto punto, no dado a dejarse guiar por los comentarios ajenos. Un pastor tiene que tener un carácter más amoroso con las ovejas. Un maestro tiene que ser alguien que sea fácil, que se le dé fácil y le guste dar, compartir. ¿Te das cuenta? Y eso lo vimos en todos los dones. Si no lo recuerdas o necesitas dar un repaso, ahí en el canal de YouTube están todas las enseñanzas sobre dones. Date una vuelta, yo te invito. Pero el Espíritu Santo da dones, la diversidad, pero por el mismo Espíritu, para edificación del cuerpo. Somos bautizados en Él, 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, lo leíamos hace un momento, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo
Espíritu. Esto es, la misma fuente para todos es el Espíritu Santo. Y da poder para la obra del ministerio. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Para que el Espíritu Santo obre en nosotros, Él pone el poder para hacerlo. Jesús echaba fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Jesús fue resucitado, nuestro Señor, por el poder del Espíritu Santo. Si hoy tú tienes una manifestación en dones, es por el poder del Espíritu Santo en ti. De hecho, de ahí la importancia de, si tú no tienes llenura del Espíritu, ¿cómo vas a operar los dones del Espíritu? Es como, quieres poner a trabajar una licuadora, pero no la tienes conectada a la corriente. No es posible. La iglesia es el templo del Espíritu Santo y Él la guía en toda verdad. Y este fundamento que te he dado, esta parte, este temario sobre la iglesia, viene a contrarrestar la falsa doctrina, falsa enseñanza de que la iglesia se gobierna por líderes, estructuras y tradiciones humanas. No es así. Un ejemplo, la iglesia católica se rige y se gobierna, ¿por qué? Por un papa, se me fue el nombre, un grupo de personas, es como un consejo, por el magisterio, por un magisterio de obispos, y ellos se juntan y ellos deciden, o han decidido por siglos, qué cosas son verdad y qué cosas no, y no todas esas cosas, o no la mayoría de esas cosas, son guiadas por el Espíritu Santo. Ellos lo han decidido sin inspiración divina, pero sí dicen que lo que han dicho o han decidido es por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no le invitan a tales sesiones, si lo quieres ver así. Ellos consideran que si eres parte del ministerio, en automático es porque el Espíritu Santo es en ti. Entonces deciden desde su voluntad humana, sin la revelación, ni el entendimiento, ni la inspiración, ni la iluminación del Espíritu Santo. Una iglesia, una congregación, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Los líderes debemos de buscar la guianza del Espíritu Santo. No podemos actuar en nuestra carne ni en nuestra voluntad. De hecho, les comentaba el miércoles, mi mamá me preguntaba, oye, ¿por qué no hubo oración ayer jueves, en la mañana? Le dije, tengo que preguntarle al Espíritu Santo ¿qué tenemos que hacer en la oración de los jueves en la mañana? Había considerado cambiar de horario y ya el Espíritu Santo me dijo no. Pensé, dije, pues a lo mejor en la tarde, y ya el Espíritu Santo me dijo, no va por ahí. Imagínense si yo le hiciera en mi voluntad. Qué peligroso sería. Tiene que ser por el Espíritu Santo el que tenga el control, el gobierno y la máxima autoridad y voz es Él dentro del cuerpo de Cristo. Entonces por ahí te vas a encontrar algunos que van a decir, no, el Espíritu Santo no gobierna la iglesia, lo gobiernan los líderes. No, bíblicamente no es establecido así, ni así ha sido revelado. En Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, o las mejores armas, pero el que hace la obra y el que toma decisiones y el que ejecuta es el Espíritu Santo. Este pasaje de Zacarías refiriéndose a Zorobabel, y hay un pasaje en Crónicas respecto a Josafat, que un ejército grande venía contra de él, y él clama al Señor, y el Señor le dice, espérame, no es necesario que ustedes peleen, yo pelearé, y el que salió a la batalla fue el Espíritu Santo a defenderlos. Así es como obra, y viene en relación con Zacarías 4:6, no es con fuerza humana, no es con ejército humano, sino
con su espíritu. Y así es el obrar dentro de la iglesia. Continuando con esto, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Yo espero que si ya lo sabías, vengas a confirmar. Y si no lo sabías, vengas a conocer más del Espíritu Santo, de todas las cosas que Él hace y por qué es vital e importante que Él esté hoy en nuestras vidas permanentemente. De hecho, lo comentaba el otro día. Cuando David pecó con Betsabé y viene esta oración de arrepentimiento que es el Salmo 51, hay un versículo que dice: no te apartes de ahí, no me apartes de ti y no apartes de mí tu Santo Espíritu. David sabía la repercusión grave que podía ser no tener al Espíritu Santo porque lo vio en Saúl. Y literalmente David le dice: Señor, si quieres quítame todo, pero no quites tu Espíritu de mí. Ese debería ser también una intención en su corazón, un anhelo de nuestro corazón, decirle: Señor, todo menos quitarnos tu Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos vivifica y nos lleva a toda verdad. ¿Te imaginas vivir con un espíritu de mentira y no de verdad en tu vida? ¿Cuánta gente vive así, lejos y apartados de Él en su intención y en su manera de vivir, alejados del Espíritu? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Él obra para nuestra salvación. Él sella la salvación de nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cómo opera? Él aplica la redención a nosotros. Esto es, nos trae convicción de pecado, regenera, o sea, nos da un nuevo nacimiento, sella, garantiza y procesa la santificación en el creyente. Si lo pudiéramos desmenuzar así, a detalle, cuando tú recibes la obra del Señor Jesús en tu vida, o sea, aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, es porque vino un reconocimiento de pecado. Que tú dices: sí, es cierto, yo he estado viviendo alejado de Él y necesito un Salvador, porque si sigo viviendo en pecado, voy a muerte. Este entendimiento y convicción del pecado viene por el Espíritu Santo. De hecho, la conversión de un creyente no puede ser si el Espíritu Santo no le trae convicción. No es por una repetición de oración, es por una convicción y una clarificación de pecado en nosotros, una revelación de pecado a través del Espíritu Santo en nosotros. Lo que antes no veíamos como pecado, por el Espíritu decimos: estaba mal, no sabía que era pecado, ¿no? O no había entendido que era pecado. Eso viene por el Espíritu Santo. Juan 16:8 dice, hablando del Señor Jesús: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si hoy entiendes justicia, es por el Espíritu Santo. Si hoy entiendes que hay un juicio, es por el Espíritu Santo. Y si hoy entiendes cuando estás en pecado, es por el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es un problema muy peligroso? Que el Espíritu Santo te hable y te diga: esto no hagas, o no estés ahí, o no hagas esto, y que nosotros ignoremos al Espíritu Santo, llegamos a nuestra propia voluntad. Eso es peligrosísimo. Cuando el Espíritu Santo nos ha dicho: no estés con esa persona, y nosotros decimos: pero sí quiero estar. No estés en ese lugar, y tú dices: pero sí quiero estar. No hagas tal cosa, y tú dices: pero sí la quiero hacer. Si te rehusas a escuchar la voz del Espíritu Santo hablándote, no sé qué más quieres escuchar para obedecer. El Espíritu Santo nos trae convencimiento de pecado. Sin la obra del Espíritu Santo nadie podría nacer de nuevo ni comprender el Evangelio. De hecho, recuerda, para el mundo el Evangelio es locura. Para el mundo tú le hablas sobre cosas espirituales, sobre Cristo, sobre salvación, y ellos dicen: estás loco, porque no mora el Espíritu
del Señor en ellos. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo, el Espíritu, solamente está sobre lo que hemos recibido, el Espíritu, la obra del Señor Jesús en nuestras vidas. No hay otra manera. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Por el Espíritu Santo es que nosotros entendemos o sabemos los sucesos escatológicos que van a suceder y que ahorita están pasando. Para el que tiene el Espíritu Santo, las cosas que están ocurriendo ahorita, podemos entender que es la preparación para los sucesos finales. Tú hablas de esto sobre los eventos escatológicos. A un inconverso te van a decir: estás exagerando, ¿cómo crees? Donald Trump es una persona muy buena. Cuando tú deberías decir: no, Donald Trump ahorita está haciendo un instrumento para preparar los tiempos finales a nivel mundial. ¿Tú crees que lo que está haciendo es casualidad? No. Pero por el Espíritu Santo lo debes discernir, no por la carne. Y el Espíritu Santo nos va a revelar las cosas que están por venir. Él nos guía toda verdad, para no ser engañados también, Cuando nosotros en la sociedad vemos que la agenda que están llevando es para una sola religión ecuménica, para que el pecado no sea visto como pecado, para entrar dentro del orden mundial y la manipulación de las personas, etc., viene por el entendimiento del Espíritu Santo. La regeneración. Juan 3, 5, 6 dice: respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros pasamos de una condición de perdición en pecado a una vida eterna, y esto viene por el Espíritu Santo. Una vieja naturaleza, ahora vivimos en una nueva naturaleza que es a través de Cristo Jesús. ¿Y quién provoca este cambio? ¿Quién nos ayuda a esta regeneración, ese nuevo nacimiento en el Espíritu? El Espíritu Santo. Él nos lleva de una condición humana a una condición espiritual eterna. Él nos regenera y bautiza en el cuerpo del Señor. Estoy viendo la hora. Tito 3:5 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Recuerda que la concupiscencia es nuestro deseo de pecar. Y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Es más, aunque hubiéramos hecho muchas obras, no hubiéramos alcanzado. Dice: sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovar es llevarnos nuevamente a la condición de origen, de nuevo, ¿no? Cuando tú compras un auto, ¿qué sucede? Buscas tener el auto el mayor tiempo posible como de nuevo. Es más, algunos dicen: ay, es que me gusta el olor a nuevo del auto. Y cuando este olor se empieza a ir, ¿qué es lo que hace la gente? Busca aromatizantes y busca estar lavando el auto para que regrese a su condición original. Algo semejante es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, entendiendo la ejemplificación. Nos trae a un estado nuevo. ¿Y ese estado nuevo qué es? El mismo estado de comunión que tenía el hombre en el jardín de Edén antes de pecar. Recordemos que la relación con el Padre se rompió a través del pecado que entró por Adán y Eva.
Y esta relación se rompió de forma que cuando el Señor Jesús vino a sacrificarse y que se rompió el velo de arriba a abajo, que invalidaba ese velo, entrar al lugar santísimo, por el sacrificio del Señor Jesús es que tenemos ahora entrada a través del Espíritu Santo. Él nos lleva nuevamente a ese estado original de comunión con el Padre. No podemos tener comunión con el Padre hoy si no tenemos relación a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dice cómo llegar nuevamente, cómo restaurar esa relación con el Padre, cómo conocer al Padre. Si tú no conoces al Padre es porque no tienes una relación y una manifestación del Espíritu Santo en ti. Ups, ¿no? Así es. El Espíritu Santo es el que nos trae a renovación, al estado original cuando fuimos creados. Primera de Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. No podemos ser parte del cuerpo si no fuimos bautizados en el Espíritu. Que el Espíritu se manifestara en nosotros para entender el cuerpo de Cristo, para ser unidos al cuerpo de Cristo. Vamos a dejar hasta ahí para no dejar los demás puntos a la mitad de pendiente. Estamos justamente en tiempo y hora. Recordemos, nos quedamos en convicción de pecado, de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra salvación. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor bendito, gracias por la revelación de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos todo lo que tú haces en nuestras vidas el día de hoy. No solamente en nuestras vidas personales, sino también lo que hiciste en el Señor Jesús y lo que haces dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Señor, ayúdanos a caminar en ti a través de tu Espíritu. Espíritu Santo, enséñanos toda verdad. No queremos vivir en mentiras, ni en engaños, ni apartados de ti. Gracias por la obra que has hecho en nosotros cuando recibimos y entendimos nuestra necesidad de un Salvador, Cristo Jesús, en nuestras vidas, de Yeshua. Gracias porque nos muestras al Padre a través del Hijo. Espíritu Santo, te rogamos que no cese ni se detenga tu obra ni tu llanura en nosotros día tras día. Enséñanos a caminar día a día en ti y que tu manifestación sea plena en nosotros. Gracias te damos en todo esto, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.